Buenas tardes. A continuación daremos el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Doctora Pati. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este jueves 7 de abril. A partir del próximo lunes 11 y hasta el 16 de abril iniciará una nueva fase de vacunación en el estado en la que personas de 18 años en adelante que viven en Mérida y en 7 municipios más podrán recibir la primera, segunda o tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, informó la Secretaría de Salud de Yucatán. Se reitera el uso obligatorio de cubrebocas para toda la población, incluso la vacunada, y se recomienda a la población evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron, por lo que para protegernos entre todos se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta el 95% contra Omicron. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 10 pacientes en hospitales públicos. 102.654 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 93% del total de contagios registrados, que son 109.620. Hoy se detectaron 12 nuevos contagios de coronavirus, 3 en Mérida, 2 en Samajil, Ticul, Tizimín y 1 en Acanqué, Maxcanú y Motul. De los 109.620 casos positivos, 761 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 68.571 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 17.650, en la zona oriente 16.727, en la zona centro 6.512, en la zona sur 10.934 y en la zona poniente 16.748. En este parte médico no se reportan fallecimientos. En total, son 6.931 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 25 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 10 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Este es el informe del día de hoy, doctor. Gracias, doctora. Estos son los indicadores del semáforo estatal de Yucatán este jueves 7 de abril. El porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total COVID y no COVID es del 21.1%. Se encuentra en color verde y en descenso. El porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total COVID y no COVID es del 56.4%. Se encuentra en amarillo y estable. El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en verde y en descenso. El ritmo de contagiosidad del coronavirus es de 0.60. Se encuentra en verde y estable. La positividad de los casos es de 11.4%. Se encuentra en verde y en descenso. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color verde. Muchas gracias.